9 de la mañana, 35 minutos, hora del centro de México. Entre las cosas muy importantes de esta semana, ayer estuvo aquí en Aguascalientes. Usted recordará que en cuanto empezó el gobierno de Claudia Sheinbaum, mucho se discutía, se publicaba, incluso hasta se especulaba de la relación que pudieran tener una presidenta de Morena, primera presidenta de la historia, con la primera gobernadora de la historia, pero del Partido Acción Nacional. Muchos decían, al ver un mapa electoral en donde todo es Morena, menos Aguascalientes, muchos de Morena, usted sabe a quiénes me refiero, estarían felices mientras no se llevaran la presidenta y la gobernadora, ¿no? Y han sorprendido, y más sorprendieron ayer, porque estuvo ayer en Aguascalientes el director de la CONAGUA, el director nacional de la CONAGUA, con Tere Jiménez, refrendando lo que en su momento anunciaron la presidenta y la gobernadora, que es por fin acabar el distrito, la primer gran obra hidráulica de México, y lo está cumpliendo Sheinbaum y lo está cumpliendo Tere. O sea, no quedó en el papel. Esto creo que les va a dar retortijones a ustedes, chairos, y a los de Morena que buscaban el pleito. Pues, ¿qué creen? Que oficialmente arranca la más grande obra, la primer grande obra hidráulica del país, para terminar el distrito de riego 01001. Y quiero esta mañana agradecer mucho a Francisco Javier Valdés, que hoy nos acompañe. Él es ingeniero inventor. Nada más hace no sé cuántos años, 10, 15, 20 años, él diseñó el distrito de riego, que se ha convertido en el más eficiente del país, en el que existe el menor desperdicio, la menor merma de agua, o sea, agua que se extrae es agua que se usa. Mi querido Paco, un gustazo tenerte, pues no en Aguascalientes, en JLM Noticias. ¿Cómo estás, hermano? Buen día. Muchas gracias, Pepe, un gusto estar contigo y vernos en persona. Ahí te veo, pero sí, y te oigo en la radio, pero aquí estamos. Oye, Paco, hace 20 años llegaste a Aguascalientes para hacer un distrito de riego. ¿Qué es un distrito de riego? Mira, un distrito de riego son agrupaciones de productores que se hacen por decreto presidencial. En México hay 86 distritos de riego. El 001 es el más antiguo, se fundó en 1914. Y lo que hacían los presidentes antes, pues era riego de temporal, y cuando éramos poquitos nos alcanzaba, ¿no? Pero luego empezó a ser más grande la necesidad de alimentos y había que producir con mejores métodos. Entonces, donde veían que podían poner una presa y abajo un vallecito, decían, pues aquí ponemos una presa y regamos, ¿no? En 1924 se empezó la presa Plutarco Elías Calles, y se tenía poca información en aquellos tiempos meteorológica, pero pues decían, vamos a regar, no sé, todo el valle, ¿no? Y pues no, resulta que la cuenca es muy pequeña, la cuenca tributaria, y no se había podido regar antes más de 4,000 hectáreas. Domina 12,000 hectáreas, 11,800 el distrito, pero pues era poca el agua que escurría, ¿no? Entonces había la necesidad de eficientar el uso del agua, y en el 2005 se licitó un proyecto para proponer de manera libre, era un proyecto precio alzado, donde tú proponías la tecnología, y nosotros venimos aquí cuando lo vimos. Yo llevaba años entreteniendo la idea de que el riego en zonas de estrés hídrico tenía que ser entubado, tenía que ser presurizado, tenía que ser de precisión, ¿no? Y el riego en la mayor parte del mundo sigue siendo el mismo riego que se usa desde hace 5,000 años por los egipcios, ¿no? De surcos, y avientas el agua. Y se desperdicia. Se desperdicia muchísima. Usa algo por el cultivo, son riegos muy espaciados en tiempo, entonces estresas mucho el cultivo. Una parte se infiltra, que esa no es tan mala porque te recarga el acuífero, pero muchísima se evapora. Y esa sí ya no cae donde quiera, se va a ir, puede caer en el mar o vete a saber dónde va a caer. Y Aguascalientes no tiene ni caudalosos ríos ni grandes lagos, ¿no? Y digamos que esos lujos sí se los pueden dar en Tabasco, en Chiapas, pero aquí no. Es correcto. Hay zonas donde tienes muy buena precipitación pluvial. Aquí no. Y puedes crear un valle de riego por inundación, está bien, no pasa nada. Pero donde te falta el agua y no estás dando viabilidad de industria y estás haciendo que sufra el agua de público urbano por usarla de forma ineficiente en la agricultura, pues aquí no tienes que hacer. Entonces era obligado a hacer un distrito de riego. ¿Y qué fue? ¿Entubar? Ahí entubamos desde la presa Calles con muchas dificultades porque la cañada es muy estrecha, no sé si conoces. Sí, claro. José Gracia. Tuvimos que hacer 11 kilómetros de caminos y una parte del entubamiento lo metimos abajo de la zanja, del cauce, perdón.
y pues nos decían, hombre, eso no se va a poder hacer. Pues sí se hizo con trabajos, ¿no? Hicimos unos diques secos, excavamos abajo, lo metimos. Y luego hicieron una gran obra de ingeniería en el Jocoqui, ¿no? Así es, 2 cruces submarinos, donde metíamos polietileno de alta densidad con unos lastres de concreto y lo hicimos que siguiera el contorno para aprovechar la carga de la presa Calles y poder regar con riego presurizado sin ninguna bomba de agua. Ese riego no usa 1 gramo, 1 kilowatt, nada de energía. ¿Es por gravedad? Es por gravedad, pero mantenemos la presión de la presa, ¿no? La presa está más alta la Calles. Así es. Luego el Jocoqui ya no es vertedero. El Jocoqui era una presa de derivación, pero ya no se usa como presa de derivación, se usa como cuerpo de agua y gasto ecológico se le da para mantener el nivel. Pero entubamos desde la calle, que tiene el vertedero de la calle está en la 2010, metros sobre el nivel del mar, y el distrito inicia en la 1936. Entonces ya traes ¿cuántos metros de diferencia? El tema es que nunca está llena la presa, nunca se ha llenado en su historia, pero tiene el nivel mínimo, el NAMINO es 1965. Entonces, con ese nivel mínimo, teníamos que dar la carga suficiente para poder regar todo el distrito. Entonces... ¿Qué porcentaje es de la presa, Paco? El mínimo que debe haber en la calle es como para que pueda... Mira, creo son 340 millones el volumen de almacenamiento total. No. Y el NAMINO, el nivel mínimo de aguas ordinario, es de, si no me equivoco, de 34 millones, o de 26 millones, 34 millones. Pues la capacidad de la Calles es de más de 300 millones de metros cúbicos. Sí. Un metro cúbico son... 1000 litros. 1000 litros. No, bueno. Para ponértelo en contexto, son 3 años de la dotación de agua de toda la ciudad. 3 años de lluvia en Aguascalientes. No, ojalá y nos lloviera eso. Llueve en promedio como 40 millones de metros cúbicos. 40 millones. En esa zona de la calle. Oye, y entonces ya pasan los tubos por abajo la del Jocoqui y la intención... Llegan al distrito y seguimos entubado hasta cada una de las parcelas. Ahora, este proyecto lo que busca es que se use para el campo esa agua que llega a la presa Calles y de forma tecnificada, que no se desperdicie, para que los cerca de 200 pozos que tenemos aquí en la ciudad se usen mayoritariamente para nosotros los seres humanos y no se desperdicie en el campo. Es correcto. Ese es en el fondo el proyecto. Ahora, 20 años lo empezaste, pero ¿qué no se terminó? Fue muy polémico este proyecto, incluso aquí en el estado. Cuando lo inició, la gente, se usó el 2% sobre nóminas de la industria y le criticaban al gobernador de entonces, Luis Armando Reynoso, que dices, ¿para qué te llevas el dinero al campo si allá producen poco y acá nos producimos el grueso del PIB en la ciudad y todo? Pero hay un problema subyacente de agua en el acuífero brutal, ¿no? O sea, fue visionario. Fue visionario. O sea, habrá que reconocerle, proyecto. Yo lo he dicho muchas veces, hizo barbaridades, pero también hizo cosas buenas. Sí. Esto fue visionario, ¿no? La verdad es que sí, y también estaba ahí Luis Arteaga, que él es productor de hortalizas. De la huerta. De la huerta, y el amigo también pues sabía los beneficios del riego tecnificado. Entonces, mira, yo te voy a ser honesto, yo creo que se apoyó el campo con la visión de ahorrar agua para la ciudad, no tanto por decir voy a ayudarle a 2,000 productores. Claro, ¿no? pero si se les apoyó y a nosotros nos quitó una broncota, ¿no? Una bronca enorme, y apenas vamos a la segunda etapa, porque la primera etapa es de que se usaban 90 millones de metros cúbicos en riego entre pozos y el agua de la presa Calles. Nosotros estuvimos operando ese distrito por 8 años y usamos alrededor de 26 millones de metros cúbicos. Entonces se ahorra un dineral, pero ahí está lo más bonito. Los productores agrícolas que están ahí en el distrito producían 87 millones de pesos en el censo del 2005. Ahorita con el distrito terminado, que es lo que se firmó 20 años después. 3,000 millones de pesos. A ver, repite cifra porque luego a la gente se le va. Primero se le reconoce a Luis Armando la visión que tuvo. 2, tratando de cuidar el agua en el campo, se nos ha evitado, entre otras cosas, que hoy no tendríamos agua en la ciudad. O sea, el nivel de estrés. Del 2010 al 2020, el único uso que disminuyó, porque tienes 3 grandes usos, ¿no? Lo que es la agricultura, que en Aguascalientes es el 77%. Industrial. Público urbano es el 20% casi. Y industrial estamos hablando del 3-4%. Es muy poquito, ¿no? Entonces, del 2010 al 2020 aumentó
en la proporción de la población, prácticamente el público urbano y el industrial. Así es. Y el de la agricultura disminuyó, y fue por el proyecto del distrito. Y ese ayudó a Muchísimo. que pudiéramos traer industrias y pudiéramos tener más fraccionamientos. Y agua de Ahora, mejor calidad, porque el acuífero te lo vas acabando menos rápido. Todavía seguimos sobreexplotando el acuífero. Y aquí viene la parte de Tere Jiménez, ¿no? Que está haciendo que es este a lo que proyecto. vamos a entrar. Pero hay algo bien importante, fíjense, los campesinos fueron beneficiados porque antes producían en el 2005, ¿cuánto? En valor 87 dinero. millones de pesos. Ese era el dinero que valía el campo de Aguascalientes, 87 millones. Hoy vale No el campo de Aguascalientes, el distrito. El distrito. 3,000 millones. 3,000 30 millones. veces más. No manches. Pero usamos, no te digo que una cuarta, pero menos de una tercera parte de agua. Entonces, Y Tere cuando entra decide entrarle, y cuando va a ver a Sheinbaum, insisto, en esa que parecía una difícil y que terminó en una muy promisoria, y hoy vemos una realidad, una buena relación, Sheinbaum le dice, el primer proyecto que voy a apoyar en México es el Es el distrito 01. no. Hubo una reunión con los gobernadores de la zona, ¿no? Sí, claro. Y Tere la batió fuera del parque, mano. O sea, cuando presenta ella, llega con proyectos bien preparados, llega con el tema del agua, y si queremos seguir el uso eficiente en todo el estado. Queremos recuperar todo el agua residual que se genera en las plantas y mandarla a la agricultura. Y con eso tenemos sustentabilidad para el Estado. ¿Qué quiere decir sustentabilidad? Que vamos a usar menos agua de la que vamos a estar recargando a los acuíferos. Exactamente. Y eso es único en el país. Ahora, la Gober lo entendió esto muy bien. Yo era asesor de la Comisión de Recursos Hidráulicos. Vine aquí contigo con Rubén Muñoz. Me acuerdo. Toño Martín del Campo. Entonces venimos una vez con Tere, fue donde yo la conocí, y le decíamos, oye, esta visión de aquí está, es un proyecto hermoso, le digo, es lo mejor que podemos hacer por el Estado y va a ser ejemplo a nivel México y mundo, ¿no? Y en una reunión Tere lo entendió y lo agarró, y estuvimos tocando puertas, todo. En la administración pasada no nos pelaron, desgraciadamente, no hubo apoyo pues para terminar el distrito, nos dieron una partecita chiquita, 20 millones en Hablas el de último López año. Obrador. Sí, pero no hubo mucho apoyo Ni para voluntad, temas de ni agua. entendimiento, ni nada. Ya no me meto a más, ¿no? Pero yo lo que te digo es que Claro. el presupuesto no hubo, No ¿no? hubo. Entonces, pero Tere nunca dejaba de ir a una reunión, ¿eh? Y le decía, yo estaba también mucho en gestiones porque estaba como asesor en México, y le decía, "Oye, hay que ir a poner un poquito de presión, a ver si nos hacen caso, tocar la puerta, vamos". Y ahí estaba, y venía íbamos con todos los secretarios, yo participaba ahí también. Entonces ha sido una bujía para que esto suceda, y un catalizador, nunca se ha dado por vencida. Y tiene una habilidad en gestión, se lleva muy bien con la presidenta. No, bueno, imagínate. Coinciden. Empezó su carrera política siendo diputado federal. Bueno, andaba en las bases, en las bases del PAN juvenil, Sí. pero su primer gestión fue terminar un hospital Hidalgo que es modelo nacional, Sí. y que es un hospital que no terminaban los gobernadores. Se chingaban la lana, no lo terminaban. Tere un día aquí lo anunció conmigo hace muchísimos años, era mucho más joven, y gestionó, es que lo hacía muy bien en el Congreso. El hospital Hidalgo se terminó gracias a Tere, y no era la gobernadora, ¿eh? Hoy como gobernadora se sienta con Sheinbaum y se va a terminar el distrito. Se va a terminar el ¿Qué distrito. significa eso de terminarlo? El distrito tiene 19 secciones y va a tener 6,100 hectáreas regables. Ahorita nos faltan 1,900 de esas 6,100, ¿no? Se van a terminar esas 1,900 hectáreas. Se va a actualizar la telemetría. Este distrito tiene una tecnología muy particular que yo desarrollé, el hidrante parcelario inteligente, el riego de precisión. Y vamos a meter una cosa que se llama irrigación regenerativa, que otro día te platico porque es un tema. Pero el tema es que vamos a lograr pues cosechar todos los beneficios de esta eficiencia y llevar a los productores a que generen más dinero y generen más riqueza. Con menos agua. Con mucho menos agua. Decías con precisión, una gota Exactamente. que va a producir más. Así es. Ya los chorros de agua se acabaron. Sí, antes metían riegos rodados cada 3, 4, 5, 6 semanas, metían 2 o 3 riegos. Entonces a la planta la hartaban de agua unos días, se infiltraba, se iba, y luego échate 4 semanas sin agua, ¿no? Entonces al final llegaba muerta de hambre al siguiente riego, y eso te merma la producción. Entonces ahorita nosotros aplicamos 60 riegos, ¿te parece? Por año. Cada 2 días regamos cuando es un ciclo primavera-verano. Entonces la planta la tienes a gusto, creciendo. Oye, ¿no? sí, es como si, para ver si entendí, porque yo no soy experto en temas ni de agua ni de campo, es como si me dieras de comer lo que yo quisiera, pero una vez a la semana. Al mes.
pues está de la chingada, ¿no? Yo prefiero Es comer correcto. poquito diario. Sí, como es dicen, correcto. 5 comidas al día: desayuno, almuerzo, como, meriendo y ceno. Bueno, déjame decirte que cuando usas hidroponía, que el suelo tiene menos capacidad, usas un sustrato vegetal, no usas suelo, tienes que regar 6 veces al día. Le estás aplicando agua y nutrientes Pero 6 veces al día. pero es gotita, ¿no? Sí, son milímetros, te estoy hablando menos de 1 milímetro de agua, es nada, ¿no? Entonces, y la planta crece como... O sea, esto va a significar, para que se den una idea, significa políticamente que se quedaron con las ganas los de Morena, que pretendían una mala relación, eso lo digo yo. Y por lo que veo, Sheinbaum sí le cumplió a Tere y Tere supo gestionar. Entonces, es primer palomita. Sí. 2, vamos a desperdiciar menos agua en el campo. Al terminar el distrito de riego, hoy se logra que tengamos más potencial para tener agua los seres humanos, aunque la tenemos que cuidar, y también capacidad para que se pueda atraer industria que necesita agua. Más al futuro, activar todas las plantas de tratamiento para inyectar esa agua allá al distrito de riego, ¿no? A toda la zona de riego. Con la experiencia mundial de que hoy hasta los lugares como Ribera del Duero riegan con agua tratada. Claro, claro. Ya no hay que tenerle miedo al agua tratada. Si te tocan los vinos de Napa que te gusten, pues la mayoría del agua que se usa para esos vinos, y hay unos vinos muy caros, muy buenos, pues toda agua tratada, ¿no? Uh-huh. Entonces, no sé si te acuerdas, más o menos somos contemporáneos, Pepe, sí. Pero el fertilizante antes no te lo surtían una compañía de agroquímicos en un saco, ¿no? El fertilizante de antes era estiércol, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque tiene una serie de nutrientes y microorganismos que a los cultivos les ayudan mucho, cuando son de vacas que son herbívoros o de gallinas o de lo que fuera, ¿no? El agua residual, si tú la tratas bien y le remueves toda la parte de carbono y eso, que no le hacen nada al cultivo si le dejas la parte carbónica, ¿no? Pero lo que sí le hace daño a las personas son los coliformes, ¿no? Uh-huh. Todo lo que son los patógenos, uh-huh. Huevos del minto, coliformes, etcétera, y cola y lo que fuera. Y le dejas nutrientes, es un agua mucho mejor que de pozo, sí. Y mucho mejor que de presa, exacto. ¿No? Entonces, ¿qué va a pasar en Aguascalientes? Y ahí es donde está la visión de Tere y que haya abanderado este proyecto, que lo esté abanderando como lo está abanderando. Vamos a usar todo el agua residual que se usa en el estado y vamos a mandarla a zonas de riego, empezando por el distrito de riego. Eventualmente, en 10, 20 años, los 36,000 hectáreas que hay en el Valle de Aguascalientes se van a usar, se van a regar con agua residual recuperada, ¿no? Uh-huh. Y vamos a tener esa agua que están usando de pozo o que están usando de presa, se pasa a la población prestada, porque en la población la usas y la regresas a un colector. Y luego usted la llevan otra vez al campo. Y la mandas. Y va a estar dando vuelta el agua. Así es, y ahí te va un tema, porque todo el mundo dice, oye, vamos a hacer una presa que trae el agua. No, vamos a tener una presa, un acueducto que va a traer el agua de Nayarit, ¿no? Porque ese proyecto se entretenía, Me acuerdo, ¿no? El de Nayarit. Carísimo, y un costo de operación brutal, y no te ayudaba el campo en nada, le iba a dar agua a Aguascalientes, pero si dejabas al campo igual, los acuíferos iban a seguir deteriorando hasta que se acababa la agricultura y muchas cosas, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo invierto en eso y resuelvo una parte del problema que es de abasto de la ciudad. Uh-huh. Lo que la gobernadora está haciendo, el proyecto que estamos haciendo aquí, es un proyecto de sustentabilidad. Entonces, vamos a usar, primero, el usuario más grande, el 77% del agua, lo vamos a eficientar a sus máximas capacidades. Todo el agua residual que tenemos, que es una fuente de nutrientes bien aprovechada, obviamente con procesos de tratamiento terciario, desinfección avanzada, puede ser ozono UV, vamos a mandar un agua completamente inocua, pero rica en nitrógeno y fósforo. Okay. A los cultivos. Perfecto. Los agricultores se van a ahorrar de 14,000 a 16,000 pesos por hectárea de fertilizantes químicos y van a producir muchísimo más. Entonces, con ese modelo de sustentabilidad, un acuífero que todo el mundo lo decía condenado a la muerte, y está condenado a la muerte si no hicieran nada, el acuífero 0101 en 1963 entra en veda, y eran 245,000 habitantes. Fíjate nada más. Ahorita en el 2024. Fíjate nada más, en el 1963 ya advertían problemas para Aguascalientes. Ya Aguascalientes, su nombre nace de manantiales de aguas termales. Que ya ni tenemos. Ni termales ni aguas, ¿no? Nomás el nombre. Pozos a 400 y 500 metros. Y te fuiste bajito, andan en 600, 700. Sí, y con metales pesados, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Es, ahorita con 1,425,000 habitantes del censo del 2020, estamos hablando de que el déficit que tenemos acumulado en el acuífero es de alrededor de 7,000 millones de metros cúbicos.
Si tú lo vieras de forma gráfica, imagínate la presa llena, que nunca se ha llenado, entonces vas a tener que ejercitar la imaginación, sería la presa Calle, estaría inmensa. Pues nos hemos echado más de 20 presas de esas en el acuífero, nomás que no las vemos. Los únicos que se dan cuenta son los que perforan pozos de agua potable y los que sacan muestreos de agua y dicen, ay caray, ya tiene un chorro de flúor, ya tiene un chorro de arsénico y causa enfermedades graves, ¿no? Así es. Entonces, le dejaron un paquetón a la gobernadora porque pues todo este daño venía en creciendo, ¿no? En el tiempo del deterioro del acuífero y la falta de abasto, y con un yudo hídrico, ¿no? Que vamos a tecnificar el campo, vamos a recuperar el agua residual y todo, le vamos a dar viabilidad al Estado. Ahorita te puedo decir que yo hice corría hasta el 2100, con crecimientos por década de 20%. En el 2100, si siguiéramos con esta tendencia de crecimiento, seríamos 6.126.000 habitantes en Aguascalientes. Estás dando datos valiosísimos. Fíjense, lo que es tener a gobernantes con visión, gobernantes que no viven el día y que no buscan el incienso del día, sino que serán recordados porque sus obras y su visión permitieron que de aquí al 2100 no tengamos problemas de agua en Aguascalientes. Fíjense más qué chingón. Adelante. Y qué gran dato. ¿Cuántos habitantes va a tener Aguascalientes en el 2100? Viendo el patrón de crecimiento de las últimas décadas, estaríamos hablando de 6.126.000. 6 millones de habitantes en Aguascalientes y tendríamos agua. Tendríamos agua, usaríamos mucho más agua en público urbano, en vez de usar los 110 millones que usamos ahorita, 116 millones, usaríamos tal vez 330.000, 400 millones de metros cúbicos. Pero ojo, esa misma agua la vas a mandar a uso agrícola, que no vas a usar tanto, y va a ser recarga subsuperficial al acuífero. El resto del agua que no utilizan los cultivos, con la misma infraestructura que tienes de riego, vas a recargar el acuífero de forma gestionada, ¿no? Le dicen MAR los gringos, Managed Aquifer Recharge, ¿no? Entonces, le estás dando vuelta a tu misma agua, entonces usas más, vas a usar en la agricultura lo que tienes que usar y vas a recargar el resto. Y tratas más. Tratas más de esa misma. Sí. Y es un círculo virtuoso. Así es. En el 2100, en vez de estar con un déficit de casi 300 millones de metros cúbicos en términos prácticos, porque son 230 de acuerdo al REPTA de la Conagua por año, ¿no? Eso es lo que le sobreexplotamos al acuífero. Pero si le metemos sobreexplotación, que es todo el aguachicoleo que hay, pues estamos arriba de 300 fácil. Hay gente que dice es otro tanto, ¿no? Entonces, en vez de tener un déficit de 200 y pico, vamos a traer un superávit, no me acuerdo en la proyección, pero eran como 120 millones. Entonces, no solo aguantamos al 2100, mientras estemos sustentables... Hasta nos va a sobrar agua. Exactamente. Fíjate, bueno, la vamos a estar guardando en el acuífero, ¿no? Tenemos que reponerle un boquete que le hicimos al acuífero de 7,000 millones y eso nos va a tomar... muchos años. Décadas, ¿no? Pero pensar que va a haber superávit de agua, que no va a ser un problema el agua, cuando estábamos condenados incluso a desaparecer como sociedad por la falta de agua, ¿qué ha pasado en lugares del mundo? Claro. Hay lugares que han desaparecido por la falta de agua. Así se fundaron las ciudades. Pues si no eran tontos, iban a lugares ríos, donde había agua, cerca. Claro. Híjole, la presidenta jaló, la gobernadora jaló, han traído a Paco Valdés, que es la máxima eminencia en temas de agua, en temas hidráulicos del país. Pues ¿qué podía pasar? Y la presidenta, oye, y esto implica una inversión extraordinaria, ¿no? Esta parte del proyecto son 450 millones porque vamos a renovar toda la parte de telemetría y medición. Que hace 3 meses no se tenían. No. O sea, en esa plática, Tere le bajó 500 millones a la presidenta. No han sido una, han sido un chorro. Una es la que sale ahí de repente en las noticias, pero han sido un chorro y la gobernadora yo creo que le habla un día sí y otro también, ¿no? Okay. Entonces, pero sí, gracias a las labores, gestiones y capacidades de la gobernadora y el buen clic que han hecho. Y la buena voluntad, nos decía, alguna vez me lo dijo Tere y luego me lo confirmó la presidenta en entrevista, sí, se sentaban juntas en la CONAGO, claro, hicieron migas, hicieron amistad. Sheinbaum sabe que las cosas se están haciendo bien aquí, seguridad, empleo, educación, salud, entonces es un ejemplo para lo que se debe hacer en otros estados de la República Mexicana. Todas las zonas de alto estrés hídrico, este es el modelo. Qué chingón, qué chingón. Paco, qué bueno que podamos platicarle a la gente esto. No, con mucho gusto y la verdad son buenas noticias, ¿no? Y será bueno que cuando esto empiece y se empiece a avanzar y en el proyecto nos invites y podamos ya, no en radio ni en prensa, sino en las redes JLM Noticias, que hoy son las redes más importantes, podamos enviarle a la gente videos para decir, mira,
Claro. Aquí está el acuerdo, la firma, la foto. Miren lo que terminó. Ve, esta es la obra. Conoce la obra. Hablar con los campesinos. Mostrarle a la gente cómo se regaba antes y cómo se riega ahora. Por supuesto. Cómo se producía antes y cómo se produce ahora. Está padre el proyecto. Con mucho gusto, el día que quieras organizamos Lo tenemos una que hacer, visita de estudios ahí y documentarlo y comunicarlo. Porque a veces esas buenas noticias no permean, ¿no? Nomás nos llueve todo el... Es que estas no se cuentan. Es correcto. Y datos como el que hoy aportas, nunca me hubiera imaginado. Vamos a ser 6 millones de habitantes. No vamos, porque no creo que me alcance. Ya tengo 52 años. Van a ser 6 millones. ¿Y saben qué? Gracias a lo que hoy están haciendo, gracias a lo que hace 20 años pensó Luis, contigo, y gracias a lo que hoy hacen Sheinbaum y Tere, no vamos a tener problemas de agua pensando en los próximos 75 años. Qué chingón. Sí, ese es... No pensando en el reconocimiento de hoy, sino en el futuro. Por supuesto. Es decir, trabajar para las próximas generaciones y no para las próximas elecciones. Paco, un gustazo tenerte aquí, hermano. No, hombre, gracias. Compromiso de ir a verlo, ¿no? Cuando quieras, tú y nos poder dices. hacer toda una historia, construir una historia para redes y que la gente pueda ver en shortcuts, en reels. Miren, de esto estábamos hablando, de esto estamos hablando. Esto es el Distrito de Riego 01. Con mucho gusto, aquí estamos a las órdenes y va a ser pues es muy importante la labor que tú haces de dar a conocer estas cosas para que la gente lo apoye. Qué bueno que hoy se está haciendo. Paco, un gustazo tenerte aquí, hermano. Gracias. Es Paco Valdés y créame, es una eminencia nacional, es el genio nacional en los temas del agua y está trabajando para Aguascalientes junto con la presidenta y la gobernadora.